Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Vamos a comenzar como siempre con temas de actualidad. En las últimas horas irrumpió ante la opinión pública Amodio Pérez, caratulado por sus ex compañeros del MLN Tupamaros como un traidor. Se le acusa de haber colaborado con los militares para desarticular a la guerrilla, incluso señalando en plena calle, dicen sus compañeros, y vestido de soldado a ex Tupamaros. Después de 40 años de silencio, se supone que viviendo en Europa envió cartas a diferentes medios, diarios de Montevideo. Fue El Observador quien publicó en las últimas horas estas misivas y además publicó fotos de Amodio Pérez en la actualidad. En esas cartas, el ex Tupamaro afirma que fue utilizado como cabeza de turco para explicar el fracaso del movimiento guerrillero. Se muestra crítico hacia el rol de Sendik y de otros dirigentes históricos como Marenales, Zabalza y Mujica. Afirma que decidió hablar después de 40 años para salirle al cruce a las mentiras y aportar su versión de los hechos. Poder Pensar habló con Jorge Zabalza esta mañana, dirigente histórico de los Tupamaros, sobre el impacto de la reaparición de Amodio. Si usted tuviera que explicarle hoy a un uruguayo común y corriente, de edad media, ¿quién es Amodio Pérez? ¿Qué diría? Bueno, que lea el artículo del Observador, ¿no? Un buen trabajo periodístico de Gabriel Pereira y de Karina Novarese. Que lo lea y ponga atención en donde Amodio Pérez reconoce una vez más que él fue quien organizó los papeles, el archivo, sistematizó, clasificó y los puso, los ordenó de manera que fueran operativos de la OCOA. La OCOA fue el organismo, el principal organismo de represión en el Uruguay, pero además participó del Plan Cóndor. Con esa información que Amodio Pérez preparó, la OCOA fue uno de los principales brazos del terrorismo de Estado. Entonces, que pongan la atención en eso y se pregunten, bueno, este hombre, ¿cuál es el objetivo que tiene ahora para salir a la luz pública, después de 40 años de andar por el mundo escondido, y con quiénes está asociado, ese objetivo a quién beneficia, y cómo él anteriormente ya había participado de otras operaciones, como aquel libro que iba a escribir, que se lo iba a publicar Fasano, que lo empezó a escribir ahí en el Regimiento 1 de Infantería, y que después no se publicó porque contenía una falsedad sobre Wilson Ferrer Aldunate, quien acusaba de que pertenecía al MLN. Entonces, es una vez más otra operación donde participa Amodio Pérez, a 40 años después, en una cuestión que realmente es un anecdotario lo que él habla, que creo que desde el punto de vista de la historia, las líneas generales de la historia, es irrelevante, ¿no? Es irrelevante. Yo que sé, se puede hablar de los amores de Simón Bolívar, de los amores de Napoleón, pero son anécdotas, no hacen a la historia real que protagonizó Napoleón y que protagonizó Simón Bolívar, ¿no? Y si viajara 40 años en el tiempo y en su recuerdo a lo que era Amodio Pérez dentro del MLN, ¿qué le contaría a la gente? ¿Quién era él? ¿Cómo era él en aquel movimiento? Bueno, Amodio Pérez era una de las principales figuras, él perteneció a una dirección del MLN, la que, por ejemplo, organizó Pando, que la toma de Pando, que él fue el coordinador de la toma de Pando. En esa dirección estaba Raúl Sendik, Fernández Huidobro y él. Es decir, fue un hombre muy principal en el MLN. Además, en estas cartas y en el artículo del Observador, él se preocupa por enchastrar la memoria de Raúl Sendik y la de Base. Dos personas que, gracias a sus posturas, a la forma que sostuvieron sus posturas e ideas, fueron torturadas, terminaron muriendo a raíz de los malos tratos. Durante 11 años fueron rehenes de la dictadura y ahora viene este señor que salió en libertad, no se sabe bien cómo, porque compró su libertad con la traición, a dar la interpretación de la historia de un traidor, enchastrando
a personas como Raúl Sendic y Adolfo Vaz en Alanís, ¿no? ¿Qué versiones tienen ustedes de por qué se da esa traición que ustedes a su vez denuncian y cómo se da esa salida de él del país? ¿Cómo se dio ese proceso? No, hay muchas teorías. Él dice que él compró su libertad hablando con Armando Méndez y le dijo, bueno, Alicia Rey Morales y yo te organizamos los archivos de la OCOA y nos dejás en libertad. Eso no pasó por ningún juzgado. Cuando él fue detenido todavía no estaba la justicia militar, creo, y si no, tampoco pasó por la justicia militar. Eso fue el general Cristi que dijo, bueno, a esto lo soltamos. Y bueno, yo creo que si él aparece ahora, ojalá apareciera, se hiciera público, se mostrara, lo primero que tiene que hacer es ir a un juzgado y declarar, bueno, yo organicé la OCOA, ahí había información sobre fulano, mengano, sultano, estos después desaparecieron, fueron asesinados, fueron torturados. Él es cómplice de todo el terrorismo de Estado. Él dice, en algunos pasajes de esas cartas hace referencia a usted, dice que usted polemiza hoy y dice cosas muy duras de Fernández Huidobro, del propio presidente Mujica, pero no los trata de traidores, y a él sí sabiendo que no es así. ¿Cómo interpreta eso? Bueno, pero es que, es lo que yo digo, que no, hay una enorme diferencia. Fernando Huidobro y Mujica tuvieron 11 años de aislamiento, en 14 años que estuvieron presos, en condiciones infrahumanas de vida, mientras él paseaba por Europa en libertad porque lo habían puesto los señores de la OCOA en libertad. Entonces, él es un traidor. Fernando Huidobro y Mujica tienen otras posturas ideológicas, hoy en día, distintas de las que tuvieron antes. Y hay una historia por medio de la cual siempre hemos discutido. Yo he discutido con todos, con Raúl Sendic, con Fernando Huidobro, con Mujica, con Marenales, pero con Amodio Pérez no discuto. ¿Qué son los tupamaros hoy? Y un sentimiento, supongo que unos seguimos pensando que es posible luchar por una revolución socialista y otros ya piensan que eso fue parte del pasado y que hoy en día se han sumado a las filas del neoliberalismo, del capitalismo, se viaja, se permite que la economía del Uruguay cada vez esté más extranjerizada, se permite que en esta patria no haya justicia. Creo que eso es algo que habría que preguntarle a Amodio Pérez. ¿Qué opina él de las marchas del silencio? ¿Por qué no da una opinión sobre cómo hay que conseguir la verdad y la justicia, cómo hay que luchar por la verdad y la justicia? Si hay que juzgar y castigar a los criminales de esa humanidad o hay que perdonarlos. Que él opine sobre eso, porque son sus cómplices los militares. Los que hoy están procesados en el Uruguay fueron sus cómplices, son los que él nombra como, bueno, yo era amigo de este y amigo del otro, son sus cómplices. Si usted tuviera que hacer una lectura hoy de por qué se da este fenómeno de Amodio Pérez a 40 años, ¿le busca alguna explicación? ¿Le encuentra alguna explicación? Y yo no sé si pienso que debe haber factores personales. De repente él quiere que lo detengan, que lo pongan preso por terrorista de Estado y ir a pasar la vida ahí en Burgue, en la cárcel VIP, junto con el Goyo Álvarez y Gabazo, y bueno, ahí tienen internet, tienen televisión, lo visitan los familiares, tienen buena comida y de repente a él le interesa terminar sus años así como en un asilo de ancianos, ahí pasando la vida, ¿no? ¿Usted tiene dudas de que pueda ser él realmente a 40 años quien aparece? No, yo no tengo dudas, yo creo que es él, sí. Pese a que los servicios del ejército dicen que está muerto, yo creo que es él. ¿Qué relación tenía usted con él? En lo personal, ¿cómo lo recuerda? Sacando del medio todo lo que hemos hablado ya de lo que fue la interna. Yo compartí mucho con él y le voy a explicar. En la fuga de abril del 72, el 12 de abril del 72, cuando nos tiramos por un caño desde el hospital de la cárcel hasta el caño maestro que va debajo de la Rambla en Punta Carreta, él se está ahogando y lo sacamos. Un compañero, el Canario Long y yo lo sacamos de ahí que se está ahogando. Él dice de una de esas fugas, yo fui uno de los que estuvo al frente de esto, y quienes después salen hablando, y él menciona ahí a Marenales, a Mujica y a Fernández Huidobro, dice, ni siquiera participaron, incluso se negaron y después salen a hablar del tema. ¿Es así? ¿Fue así? Sí, pero el fenómeno acá es, yo creo que esas interpretaciones de la historia, que bueno que la escriba, venga a decirla,
que dé la cara. Nosotros tenemos otra visión de la historia. Él tiene una, el resto del MLN, que hoy estamos en diferentes posiciones, tenemos otra. Entonces, que venga y que las dé. Ahora, va a ser siempre la historia dicha por un traidor. Y la nuestra va a ser la historia dicha por quienes nos comimos la tortura, nos comimos años de aislamiento y hoy en día seguimos haciendo política y tenemos el respeto de la gente. Sabalza, hablando de lo que fue esa historia, él dice que en un momento el movimiento estaba desarticulado, él era uno de los que planteaba que era un momento de replegarse y sin embargo Sendik y otros dirigentes decidieron seguir en la acción, ¿es así? Yo no quiero hablar, no quiero entrar en discusión con él porque es legitimarlo. Yo no discuto con traidores. Discuto con Fernando Huidobro, con Mujica, pero no discuto con Amodio Pérez. Le hago una última pregunta. Usted decía, bueno, esto es raro, ¿no? ¿Puede haber una operación política? ¿De quién en ese caso? Y bueno, hay que ver cómo se desarrolla. Yo pienso que él no está solo. Digo, ¿por qué no vino hace 30 años, en el 2003, por ejemplo? ¿O no vino en el 2005? O yo no sé, o 30. Vino ahora a los 40 años de los hechos, ¿no? Algo estarán pensando, algo estarán maquinando. Pero por ahora no le veo las patas a la sota. Hay un año electoral de por medio. Veremos qué piensa hacer. Le agradezco mucho. Nos vamos a la pausa, luego recibimos al sociólogo Gustavo Leal y cifras de un estudio que realmente son impactantes de la situación que está viviendo por estas horas el barrio Casaballe. Ya regresamos.